capítulo 2, igual conseguiremos terminar. Pero antes de comenzar el mensaje, quiero pedir una cosa. Y es lo siguiente, quiero que tomemos 3 minutos, nada más, 3 minutos, para orar al Señor y pedirle que nos hable al corazón desde su palabra. Que no sean solamente palabras de hombre, que no sean palabras de hombre realmente, que sea la palabra de Dios el que toque tu corazón y el mío, y respondamos a su palabra, ¿de acuerdo? Vamos a tomar 3 minutos. Me encantaría que orases con la persona que está a tu lado, pero no es necesario. O en grupitos de 2, o tú solo, como tú quieras, no importa que se oiga un poquito, da igual, pero 3 minutos orando, yo terminaré en oración y entonces arrancamos el mensaje, ¿de acuerdo? 3 minutos y oro. Adelante. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de apagar todos los sonidos y entrar en tu trono de gracia y pedirte tu bendición, pedirte tu ayuda, que nos ayudes a concentrar, no a vaciar la mente, que va a llenarla de tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos corrija, nos motive, nos inspire, dirija nuestras vidas. Te pido, Señor, que nos guíes y que seamos una congregación como la que tú quieres, parte de esa grandísima obra de la Iglesia, el milagro de la Iglesia que tú estás haciendo y tú estás edificando. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el milagro de la Iglesia. La semana pasada terminamos con el versículo 42, Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenía aquí, no sé qué tiempo me va a llevar, pero pienso que sería bueno hacerlo. Voy a leer algo que leí esta semana. Hay una iglesia muy grande en Brooklyn, en ciudad de Nueva York, que el pastor se llama Jim Cymbala, y es una iglesia muy grande, muy diferente a la nuestra, pero predica el Evangelio de la palabra, sin ninguna duda. Y hay literalmente miles de personas que han puesto su fe en Cristo a través de esa iglesia. El pastor ha escrito varios libros muy buenos. Uno tenemos ahí en la biblioteca, en la mesa. Si queréis, ya sabe Paulita igual cuál es, podéis comprarla. Es muy barato el libro, pero es muy bueno. Pero el tercer libro lo leí por primera vez esta semana, mientras caminaba por mi sitio favorito ahí en Barbarie. Y en uno de los capítulos él menciona, el libro tiene que ver sobre la oración. Y él dice, el pastor Jim dice: estoy pensando ahora en una mujer de 88 años que se llama Estela. Le voy a llamar Estela, ella se llama Estel, pero bueno, Estela. Nunca lo tuvo fácil. Estela, cuando era niña, su padre se enfermó, y en 1929, a la edad de 14 años, cuando empezaba la Gran Depresión, ella se fue a Nueva York. Y empezó a trabajar en un restaurante. Ganaba $20 al mes, 20 euros al mes, de los cuales
enviaba 15 a casa. Creo que era, quiero decir Haití, no me acuerdo ahora. Mandaba a su familia. Y se quedaba con 5 euros y vivía con esos 5 euros. Esto son hace casi 100 años, Llegaban más 5 euros en aquel entonces. A la edad de 21 años, ella se casó con un joven de la iglesia que se llamaba Nick o Nicolás. Por unos años su matrimonio fue muy bien, eran activos en la iglesia, ella enseñaba a la escuela dominical, era secretaria, pero pasaron los años y empezó a llegar una prueba muy, muy grande. Después de casi más de 20 años, su marido Nicolás tenía buenísimo trabajo, creo que era contable en la empresa de Westinghouse, pero él en una fiesta, después de muchos años de decir que no, de nunca tomar nada de alcohol, tomó alcohol en una fiesta e inmediatamente se convirtió en alcohólico. Así escondidas, tapándolo, escondiéndolo, pero muy pronto empezó a notarse que algo serio andaba en su vida. Tan malo se hizo la situación de Nicolás que la familia de Estela le dijo: déjale por los niños, cuidado, déjale. Pero ella comenzó a orar por Nicolás. Sabía que sus hijos estaban enfadados con él, incluso con ella. Su hija llegó a sufrir, ¿cómo se dice shingles? ¿Alguien sabe? Es una enfermedad de los nervios muy fuerte, muy grande. El hijo de 12 años encontró el borbón, que se llama, ¿no? el alcohol en el sótano y lo vaciaba, las botellas, cuando encontraba botellas de su padre las vaciaba por el aseo, y él no decía nada porque aparentemente era a escondidas. Ella amaba muchísimo a sus hijos, pero Estela se negaba a dejar a su esposo. Tenía miedo de que él terminaría en la cuneta, que se autodestruiría por completo. Y entonces pronto Nicolás perdió su trabajo y Estela volvió a trabajar para sostener a todos. Durante 25 años ella trabajó en una gran tienda una tienda grande en Brooklyn hasta 1981, cuando se jubiló. Durante todo ese tiempo Estela no perdió su fe, no dejó de orar al Señor por su esposo, pidiéndole que hiciera lo que ella no podía hacer. No le podía darle versículos de la Biblia, porque él se los sabía todos. No podía darle una enseñanza, él se lo sabía todo. Tenía que ser Dios que penetrara en ese corazón. Toda la familia estaba orando por Nicolás. El hijo menor de Estela había ido en el ministerio y tenía una iglesia, y en su iglesia estaban orando por Nicolás. De pronto, a sus 70 años de edad, Nicolás dejó de beber. No pasó nada dramático, pero simplemente dejó de beber. Y Estela supo que era Dios, que había contestado las oraciones de miles de personas, seguramente, y le había convencido de su pecado para que lo dejara. Por los últimos 15 años de su vida, Nicolás, dice él, era tan sobrio como un juez. O sea, no volvió a beber los últimos 15 años de su vida. Hoy, Estela sigue siendo la misma mujer de fe de siempre, hablando a la gente y a la familia que Jesús es más dulce hoy que nunca, a sus 88 años. Su primera prioridad es amar a Cristo y a servirle en la iglesia. Es miembro
o es miembro de la iglesia Tabernáculo Brooklyn, de la iglesia de Jim Cymbala. Es miembro de la iglesia. Y ella va a 2 de los 3 cultos que tienen cada domingo. Esta iglesia tiene 10,000 personas más o menos cada domingo. Y ella va a 2 de esos cultos. También está siempre y llega temprano al culto de oración los martes, cada semana los martes. Y el miércoles, cuando tienen la reunión de damas, ella está allí. Y cada vez que llega una mujer por primera vez, una visita nueva, Estela le da, ¿cómo se llama lo que se pone debajo de una cazuela que se caliente? Para que no queme la mesa. ¿No tiene nombre? El trapo, ¿cómo se llama eso? ¿Qué tiene nombre? Salvamantel, ¿vale? Ella, a cada mujer que viene por primera vez, ella le da uno hecho por ella, me imagino al canchillo o algo así, de regalo. El año pasado, ella hizo y regaló, el año pasado, más de 4,000. 4,000 salvamanteles, ¿sí? ¿No? Creo, sí, no sé, eso. Él dice, muchas personas, cuando se hacen mayores, se debilitan en la fe. Porque se les acaba quizás el dinero, o la seguridad, o los hijos, o la amargura de una cosa, de otra. Y mientras antes eran muy fervientes para el Señor, va apagándose ese fervor. Pero Estela es una admonición, o es un regaño a esas personas que han perdido su fe y su fervor. Hace unos años murió Nicolás, después de 64 años de matrimonio. Y Estela necesitaba nuevo ánimo, necesitaba una fe, un aliento nuevo por perder a su marido. Pero Dios es fiel, hermano José, Dios es fiel. Y ella continúa hasta el día de hoy sirviéndole con gozo y una energía asombrosa. En vez de deprimirse y amargarse, ella tiene una belleza de corazón que se agarra de Cristo. Yo creo que es la mujer, la anciana de 88 años, más guapa del mundo. Es mi madre. La madre de Jim Cymbala. Y él es pastor. Recuerda que su hijo llegó a ser pastor de una iglesia. Él es pastor de una de las iglesias más grandes. Una de las más grandes, buenas del mundo, que prediquen el Evangelio. Pero una mujer que ya lleva 88 años, no todas porque no sé cuándo aceptó a Cristo, pero desde pequeña, orando, fiel a Dios. ¿Alguno aquí vamos a llegar a los 88? Eso no importa. Lo que importa es que los años de vida que Dios te dé, las termines como ella. Creyendo en el Señor, confiando en Él, viviendo para Él. Y aprovechándote de todas las oportunidades que Dios te da. Esta iglesia, dice el versículo que leímos, perseveraban en las oraciones. Y ojalá nuestra iglesia también sea una iglesia de oración. El viernes, si no viniste el viernes, te lo perdiste, hermano. Estabas trabajando o muy ocupado, adelante. Pero tuvimos un culto de testimonios preciosísimo, inmejorable, inmejorable. De ver lo que Dios está haciendo, cómo está obrando en vidas.
Y luego en el tiempo de oración también precioso. Esta iglesia perseveraba en estas cosas. Y hoy llegamos al versículo 43 y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cómo que temor? ¿Por qué? ¿Por qué habría temor? Dice, sobrevino temor a toda persona. Lo iba a preparar y me distraje y no tengo. ¿Cuántos visteis esta semana el vídeo o la foto de lo que pasó en Costa Rica? ¿Alguien ha visto? ¿Tú? Somos dos, tres. Una nube. Una formación de nube. Nada más, ¿eh? ¿Visteis eso? ¿Qué decía la chica que lo grababa? Dice, no me acuerdo cómo lo dice, pero dice, esto es obra de Dios. ¿Qué es esto? Una cosa increíble de bonito, pero enorme, kilómetros y kilómetros de grande, una enorme, casi como si fuera una gran seta de color celestial, prácticamente nunca visto, un fenómeno increíble en los cielos. Al acercarse la venida del Señor, parece ser que veremos cada vez más cosas así. Hay quienes entienden e interpretan algunos de las profecías de esa manera, que incluso antes de la venida del Señor, del arrebatamiento, se va a ver señales en los cielos. Y te aseguro que cuando eso pasó, estaban todos mirando. Todo ser humano estaba clavado a lo que estaba sucediendo ahí. Hace un par de meses comentamos, ¿verdad?, que después de una tormenta aquí en el Goyerri, yo tengo una foto en mi móvil. Yo estaba en la sala que da al amanecer, y estoy leyendo o haciendo algo en el sofá, y siento como que viene de la ventana una luz muy fuerte. Era el atardecer, a 6 o 7, 8 de la tarde. Igual si miro la foto me dice cuándo fue. Y yo miro y digo, pero todo el monte enfrente estaba brillando como casi si fuera fluorescente, casi brillando. Evidentemente el monte no estaba brillando, había algo detrás que estaba brillando y estaba el monte reflejando el monte, ¿vale? El campo estaba reflejando esa luz y me había despertado, vamos, de lo que estaba haciendo. Y dije yo, ¿qué hay al otro lado de la casa? Y fui, y luego os enseño, si queréis ver en mi móvil, podéis ver la foto que tengo, debía haber tenido para poner aquí. Pero la verdad es que era impresionante, creo que algunos lo vieron por aquí, algo parecido. Pero el día siguiente estuve yo hablando en la calle y todos los que estaban en el pueblo a esa hora lo recuerdan, porque si lo puedes ver un poquito con el móvil, podéis ver el color que tenía el cielo, ¿no? Un anaranjado, pero bestial de anaranjado. Esto no está photoshopeado, ¿eh? Esto es como estaba. Ese color había rebotado en el monte y me había despertado, o sea, me había llamado la atención a mí en la sala. Dijeron, nunca hemos visto nada parecido. Yo no digo más que hay cosas que se están moviendo y cosas raras en los cielos, cosas que no se ven todos los días, cosas que son de alguna manera extraordinarias. Siempre que Dios hace algo completamente extraordinario, aunque sea maravilloso al momento, al corazón del hombre le trae temor. Le trae temor, y con razón.
Porque el hombre en su prepotencia, y en su conocimiento, y en su ciencia, y en sus soluciones, y en su educación, tiene todas las respuestas, pero no las tiene para la pregunta que hacen falta. Y cuando se ve la mano de Dios en algo muchísimo más grande que cualquier ser humano o todos los seres humanos juntos, entra temor al corazón que no conoce a Dios. Dice, sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Porque Dios había entrado en la escena y había movido el ficha. Y créeme, Dios es muy capaz de llamar la atención a cualquier persona, a cualquier nación, con solo remover un poquito con su dedo en las aguas del mar o en los cielos de la sobre la tierra, y tiene la atención de todos. De todos. Sobrevino temor a toda persona. Y dice, y esto lo vemos, tengo otros versículos como en Lucas 8:25, donde el Señor, creo que ahí es cuando habla al mar y el mar se calma, me parece, no estoy seguro, 8:25, pero dice que la gente temió, vieron el milagro, se quedaron maravillados y temieron por el milagro que había hecho el Señor. En Marcos 5:42 también otra donde a uno creo que le curó, es al revés igual. Y cuando el Señor hizo algo, ¡qué maravillas! ¿Qué dice? Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Os acordáis de Belsasar en el Antiguo Testamento? En Daniel. ¿Os acordáis? ¿Qué le pasó a Belsasar? Hizo una fiesta y de pronto, ¿qué vio? Una mano de un dedo escribiendo. ¿Y qué pasó con Belsasar? Le pegaban las rodillas del miedo que tenía. ¿Pero por qué? Si el dedo no le estaba haciendo nada. Cuando Dios entra en la vida y cuando Dios hace algo incontestablemente Dios, el hombre teme. Y con razón. Y con razón. Hacían muchas maravillas y señales, y tenemos muy pocas. ¿Pero qué hacían? Si llegan a estar entre nosotros, ¿qué habría pasado? Domingo saldría de aquí sin bastón. El hermano Miguel podría escuchar un pájaro ahí cantando fuera. Yo podría leer el versículo sin gafas. Muchas maravillas y señales, pero solo para ese momento. Solo para ese momento. Porque normalmente Dios no obra así. Por eso, Domingo sigue necesitando arboledas. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere así. Dios no quiere que esté libre de poder caminar y correr. ¿Por qué? No tengo ni idea. Dios puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Puede curar y sanar, y puede no curar y no sanar. Él es Dios, y Él dirige el caminar en su iglesia, y no nosotros. Pero en ese momento hicieron grandes maravillas. Gente fue curada. Rosy podría venir y caminar y hacer todo sin dolor. Hermana Elizabeth, con su problema que tiene,
A veces el Señor cura, a veces no. Pero en este momento habían muchísimos milagros y aún así persiguieron a los apóstoles y a los discípulos, viendo los milagros, porque los milagros no cambian el corazón. Nos parece difícil creer. Al cristiano, al creyente, el milagro le fortalece la fe. Pero al que no ama a Dios, el que no quiere a Dios, el milagro no le da fe. El milagro no le acerca a Dios. Tenemos que entender eso. Por eso hace falta orar. La oración es el medio en que el Espíritu Santo toca el corazón cuando oramos por aquellos que están escuchando el Evangelio y recibiendo el Evangelio. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. A ver, un par de pensamientos. No estamos avanzando tanto como quise, pero en fin. Lo más natural, hermanos, lo más natural es querer estar juntos. Repito, lo más natural para el cristiano es querer congregarse. Si no te quieres congregar, señal de enfermedad espiritual. Porque Jesús está edificando su iglesia y dentro de nosotros ha puesto el deseo de reunirnos y de animarnos y de ser animados y fortalecidos, y deseo venir a la iglesia el domingo. ¿Por qué? Porque soy cristiano. El mundo tendrá esto, llamándome la atención, pero no me interesa. No lo quiero. ¿Por qué? Me interesan las cosas de Dios. Y en este momento tan especial y espectacular de la iglesia, en estos días de Pentecostés, se reunían siempre que podían. Se reunían constantemente. Pero es una descripción y no un mandamiento. Decía, tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Se apartaron todos y crearon su propio barrio cristiano, ¿verdad que sí? No. Pero es lo que algunos han hecho. Algunos han hecho, incluso religiones. Han apartado un lugar y ahí es donde vas a vivir para apartarte del mundo. Lo que pasa es que el mundo entra contigo cuando entra por la puerta. Tenían las cosas en común. ¿Qué quiere decir? Bueno, primero, recuerda, había muchísima gente de viaje. Muchísima gente estaba visitando para las fiestas de todo el mundo, por eso necesitaban las lenguas. Esa gente no había venido para quedarse semanas, habían venido para estar unos días. Y había gran necesidad. ¿Pero por qué estaban juntos? Porque eran una familia. Eran una familia. Eran una familia. Aleluya cuando la iglesia se da cuenta, la congregación se da cuenta que es una familia en Cristo. Y yo voy a estar por toda la eternidad con Jesús y con Olga y María y Ruth y Juan Bautista. ¿Por qué? Porque somos familia. Somos familia. Eso es maravilloso. Tenían todas las cosas en común, y es que en una familia las cosas son de la familia. No quiere decir que cada uno no tiene lo suyo. Lo que quiere decir es que cada uno se da cuenta que no es dueño de nada. Dios es el Padre, Él es dueño de todo. Nosotros cada uno tenemos cosas que tenemos que administrar, pero al final no son nuestras, son del Padre.
son de Él. Y somos parte de una familia. Y me encanta, y lo escucho de vez en cuando, y me encanta escuchar de hermanos aquí, algunos que tienen medios, otros no tienen, y escuchar cómo de uno a otro fluye a veces. Ofrendas, comida, dinero, transporte. Y fluye entre hermanos, y no pasa por el pastor, sino que fluye entre hermanos. Tener en común las cosas. Mi coche es el tuyo si lo necesitas y te puedo llevar. A veces nos cuesta servir de esa manera. Pero cuando creo que fue Ramiro, ¿no? Llevaste a Jason a casa, ¿no? El viernes. Bien, le pedí a Jason y él, encantado, pues me alegro. Pero ¿qué ha hecho? Pues su coche estaba en común, por un ratito le llevó a casa. Tenían en común todas las cosas. Dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes. ¿Por qué? Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, recordamos, esto no es un mandamiento, es una descripción de lo que estaba pasando. No es un mandamiento, pero sí que es un ejemplo y es una descripción de lo que estaba pasando. En lo ideal, pero hay que ver el versículo. ¿Qué dice? Repartían a todos según la necesidad. ¿Por qué vendían los terrenos? Porque necesitaban liquidez, necesitaban dinero. ¿Por qué? Porque había necesidad. No era porque, bueno, forma parte de la iglesia, vende todas tus cosas y tráelo al pastor. Oye, hay iglesias donde eso sucede. Perdona, no son iglesias de Cristo, pero se llaman iglesias. Por favor. Igual vendrán aquí y dirán, mira. Esto no es mandamiento, es una descripción de lo que estaba pasando, pero había gran necesidad. Y por la necesidad que había, se hizo y nadie vendió sus cosas a la fuerza. Si tenemos enseguida un ejemplo de un hermano que fue y vendió un terreno, Bernabé, ¿no? Entonces, yo creo que en toda congregación va a haber siempre gente con necesidad. Y el Señor quiere que los que no tengan necesidad ayuden a los que sí tienen necesidad. ¿Por qué? Es un ministerio. Es una muestra de amor. Es un ejemplo del Evangelio para todo aquel que lo escuche y lo vea. Y créeme, la gente lo ve. Lo ve. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían. ¿Por qué? Porque nada era de ellos, todo era de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ya se nos ha ido el tiempo, vamos a terminar con este versículo. Se reunían cada día en el templo. ¿Por qué? ¿Por qué en el templo? De hecho, no podían entrar al templo. Había patios fuera donde podían. Porque era un lugar céntrico. Para el judío, el templo era el corazón, era la plaza de España, ¿no? En Madrid o en Donosti, cada uno. Antes solía ser la Paloma, esa, no sé dónde es ahora. Normalmente las ciudades tienen un lugar donde en un caso de extrema emergencia o de algo grande, la gente se reúne ahí, delante del ayuntamiento a veces, o en algún sitio emblemático. Suele pasar, es muy común, es muy humano. ¿Y por qué iban al templo? Era un lugar lógico para congregarse. Enséñame unas fotos aquí, Dani. Aquí tenemos lo que ya habéis visto en otras ocasiones, y esto creo que ya lo tiene acá, sí tiene. Esto es Jerusalén, la parte vieja de Jerusalén, y ahí podéis ver la mezquita de Omar, y este es el monte del templo, el monte Moriah, donde Abraham casi sacrificó a Isaac, y es el punto más sagrado para el judío. De todos los judíos en todo el mundo, este es el punto sagrado. No pueden entrar, bueno, vuelve ahí un segundito, Dani. No pueden entrar porque está bajo jurisdicción de Jordania y los musulmanes, y bueno, la guerra que tenemos de siempre, ¿no? Esa idea, la guerra de ideas. Pero entonces, ¿podéis ver la masa de gente ahí? Hay una muchedumbre tremenda, no sé qué están celebrando, pero
aquí en la guerra de 6 días famosa de 40 años, cuando se ganó la guerra, todos los judíos se acercaron, decenas de miles de judíos se congregaron ahí al muro de los lamentos. Este es el muro de los lamentos, ahora sí. Aquí se ve de más cerca, con un poco de nieve. Ese muro de ahí, ese cacho de muro, solamente eso es el punto más cercano para el judío, para llegar a donde él cree que el templo debería estar, que es justo donde está la mezquita de Omar. ¿Cómo se solucionará eso? No tengo ni idea. Pero este es el muro de los lamentos. A ver, otra foto un poquito más cerca, ahí se ve, siempre hay gente, bueno, casi siempre hay gente allí, orando y poniendo sus peticiones y tal, y creo que hay una más, con un montón de gente, hay un montón de gente, el mismo sitio, el muro de los lamentos. Y ellos se acercaban al templo de la misma manera que los judíos hoy mismo se acercan al templo, aunque no hay templo. ¿Pero dónde van? Ahí. ¿Dónde se congregan en caso de emergencia, en caso de cualquier cosa? Se congregan ahí, porque es un centro neurológico, y era lo mismo que hacían ellos. Se iban al templo para hacer las oraciones. En el templo había también había patios, habían sitios de refugio de lluvia y tal, y iban ahí cada día al templo, y partiendo el pan, ¿dónde? No en el templo, en las casas. No era ir al templo para tener un picnic de todos, no, era llegar al templo para organizar todas las reuniones y todo lo que había que organizar, la logística. Ahí en el templo, en algún patio, en algún sitio era donde se reunían, pero de ahí se organizaba todo. Era lógico, no es nada raro. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón y alegría deberían ser dos de las características que más se asocia con el creyente. No deberían decir de nosotros, siempre va de morros, siempre está enfadado, siempre está criticando, siempre está quejándose, nunca está feliz. Espero que eso no te defina a ti. Espero que no sea lo que la gente ve en ti, porque es lo contrario de esto. Comían y vivían con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué rollo es ese? Siempre me mete unos... No debería ser característica de nosotros que damos esa sensación de complicados, de rollo, no, deberíamos ser sencillos de corazón. Sencillos. Pregúntate, ¿cómo eres tú? La sencillez, cuando una persona es sencillamente cristiana, preguntas a alguien acerca de él, dice, siempre está hablando de Cristo, no habla más que de Cristo, quiere a Cristo, siempre Dios alabando, sencillo, tienen una idea muy clara de lo que es esa persona, no se enrolla en mil cosas, no, sencillo. Ellos, alegres y sencillos de corazón. Y así debemos de ser nosotros. A lo largo de esta semana, cuando salgamos de aquí del local, que el Señor nos ayude, porque somos parte de la obra que Él está edificando ahora. Que al salir de aquí salgamos con alegría y sencillez de corazón. Porque eso es lo que Dios quiere. Es lo que debería caracterizar. Bien, vamos a orar. Que Marco parece que está pidiendo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por el registro de Lucas y por su atención al detalle. Y gracias, Señor, porque estas cosas que leemos pues son sencillas, son claras, son prácticas para nosotros y son enseñanza eterna de tu palabra. No nos dejes engañar con filosofías de tantísimas mentes